Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. En esta ocasión, en esta sesión en vivo, vamos a puntualizar tres claves que a veces son tres errores realmente lo que estamos cometiendo y eso no nos permite bajar el azúcar por debajo de 100 miligramos. Las personas que tienen diabetes tipo 2 pueden quitar ese problema de su cuerpo de encima a través de tres cosas: alimentación, restricción calórica, ayuno intermitente. Pero no hay que confundir, una cosa es bajar el nivel de glucosa y otra cosa es revertir la diabetes por completo. El problema de la diabetes es un trasfondo metabólico que es un mecanismo de defensa, te está protegiendo de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa forma, la alimentación por sí solo te va a ayudar a bajar el azúcar tremendamente y la resistencia a la insulina, pero no es lo único que tienes que hacer para que tu metabolismo recupere ahora sí que el funcionamiento normal. Tener diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, es igual a tener un problema metabólico, ¿no? Y el metabolismo va mucho más allá que la simple alimentación. Por supuesto que es un pilar, insisto, no hay que tampoco decir que la comida no es algo bueno de la salud, es lo principal, sin lugar a duda. El mensaje es que para revertir la diabetes tipo 2 hace falta otros cambios que a veces no somos conscientes. La mayor parte del tiempo se puede lograr este objetivo, que tu glucómetro marque abajo de 100 miligramos en ayuno, sin medicamentos y sin insulina. Para ir entrando en materia, vamos a exponer aquí un caso, ¿no? Es un caso real, ¿no? En este caso, el señor Miguel, de 54 años de edad, con diabetes tipo 2 desde hace 25 años. O sea, lo diagnosticaron por ahí de los 29 años aproximadamente. Bien joven, ¿no? A los 29 años. Esto también tiene mucho que ver porque antes se decía que la diabetes tipo 2 únicamente adultos, 40, 50 años, diabetes tipo 1 únicamente en niños, ¿no? Y si alguien tiene diabetes a los 20 años, tipo 1, no necesariamente, cada vez hay más casos de niños, adolescentes o adultos jóvenes con diabetes tipo 2. En este ejemplo, probablemente a muchos de ustedes les pase así. Este señor se revisa el azúcar 3 veces al día, ya por bastante tiempo, y su azúcar no está tan alto, ¿no? Está en 110, 140 en ayuno. Él no toma medicamentos, metformina, insulina, para nada, y se sigue esforzando para revertir la diabetes y lograr bajar el azúcar por debajo de 100 miligramos, pero no lo logra. Entonces tú ves y le preguntas: oiga señor, pero ¿cómo han estado sus azúcares, no? Y te saca tu historial, una hoja o un Excel. 3 piquetes al día implican 90 piquetes al mes, más o menos, ¿no? Si un mes tiene 30 días, 90. Sí, pero al año son más de 1000 piquetes en un dedo. Son un montón de mediciones. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, uno que se dedica a esto, lo más común en ese contexto es que sea por una preocupación excesiva, por ansiedad, por miedo. Y lo que uno mismo se dice es que yo me estoy monitoreando para ver cómo estoy, ver qué me sube, ver qué me baja el azúcar, ¿no? Pero cuando ya tenemos mucho tiempo haciendo eso, piquetes 10 y 3 creo que son poquitos, porque lo que me dicen las personas en las consultas son 8 piquetes al día, 9 piquetes al día, 102, no, no puede ser, salió mal, me checo con otro glucómetro, no, no puede ser, pues con un tercer glucómetro todavía, ¿no? En el mismo momento. Son un montón de mediciones. Bueno, hay casos en los cuales yo reviso, ya cambió la alimentación, ya hizo el ayuno, suplementos, no toma medicamentos, el páncreas funciona bien, no hay resistencia a la insulina, ya sé qué es, pues es la misma ansiedad y la preocupación y el miedo de que el azúcar salga arriba. Entonces empezamos a hacer cierto trabajo con los pensamientos, las creencias y las emociones. Y el día que deja de revisarse la glucosa obsesivamente, la glucosa le baja a 90 miligramos. Esto es real, es real. Hay muchas personas que incluso con el sensor de azúcar, ¿sabe qué? Ya no se lo ponga porque ya avanzó un montón. A mí se me hace que ya nada más es la misma preocupación y la angustia. Vamos a ir trabajando en eso, un desapego. Muchas veces las personas crean esa dependencia.
dependencia al glucómetro, de estarse midiendo a cada rato y dependencia a los sensores de glucosa. Yo conozco a muchas personas que usan los sensores por 3 o 4 años y que ningún día se lo quitan. Oye, pero el azúcar está totalmente normal, tienes 105, 102, no tomas medicamento, no usas insulina y aún así estás midiendo al extremo tu nivel de glucosa. ¿Por qué lo hacía? Tenía muchas dudas este señor. Cambió la alimentación por sí solo, hizo el ayuno por sí solo, suplementos por sí solo y avanzó tremendamente, ¿no? Se quitó el medicamento, revirtió la diabetes, bajó su nivel de azúcar, pero le faltaba revertir la diabetes por completo. ¿Qué es lo que le faltaba? La parte mental nada más, la parte mental. Que te digan, tienes diabetes, eres diabético, la metformina es de por vida, insulina de por vida, cuidado con los pies, cuidado con los ojos, híjole, eso es miedo al final de cuentas. Y quitarte esa etiqueta mental cuando has mejorado tremendamente cuesta, cuesta un montón. El mensaje aquí y es una de las claves, ver tus pensamientos y ver tus emociones, porque quizá ese miedo, esa angustia, esa preocupación, es que a mis papás les pasó así, a mi vecino, a mi hermano ya tiene una amputación de los pies, ya como que la vista, como que siento que se me está nublando, esa misma preocupación puede que te lleve a subir tu azúcar por arriba de 100 miligramos y además no te das cuenta. Hay varias conductas que estás haciendo porque esa emoción te está empujando. Por ejemplo, si te preocupa mucho el azúcar, ¿qué vas a hacer? Dos cosas. Te vas a medir demasiadas veces porque a través de ello vas a bajar esa ansiedad a través del control de la situación. Y número dos, ¿te preocupa mucho? No te vas a medir en absoluto, en absoluto. Pero no se trata de no medirte el azúcar nunca o medirte el azúcar en extremo, un punto medio, ¿no? Un punto de equilibrio. A veces yo le digo a las personas, ¿sabe qué? Mídase, pero nada más de 3 piquetes diarios, nada más revísese usted, un día sí, un día no. Y les cuesta, pero avanzan, avanzan. Actuando es como vas a empezar a quitar ese miedo, porque si sigues haciendo lo mismo, el miedo no se va a ir, ni la angustia, ni la preocupación. Listo, se revisan cada tercer día, perfecto. Ahora revisa, todo va bien, doctor. No se dejan de monitorear, ¿no? Laboratorios, consulta de seguimientos. Ok, ahora revísese cada semana. Doctor, pero es que revísese cada semana, fluya, ya avanzó tremendamente, usted disfrute. Va, lo logran. Y después sale natural. Revísese cada quincena, revísese cada mes. Ojo, esto aplica para las personas que ya avanzaron tremendamente, porque si estamos muy descontrolados, mucha insulina, mucho medicamento, no, pues el monitoreo tiene que ser más estricto, ¿no? Más de cerca. Esto es para las personas que avanzaron mucho y que por alguna razón el azúcar sigue estando arriba de 100 miligramos. Y cuando uno los guía, sabe que va perfectamente bien lo que está haciendo, haga esto nada más, este ajuste, no tienen dudas. Tienen ahora sí la seguridad de que van por el camino correcto. Y esa tranquilidad, seguramente ustedes me entienden. No es algo que se pueda explicar, pero lo sientes. Sientes, ok, listo, gracias. A todo mundo nos ha pasado. Ejemplo, si yo veo a mi niña que tiene gripa y tiene 2, 3 días, no se le quita, mucho moco, yo no soy pediatra, ¿no? Y en este momento, con mi hija yo no soy doctor, con mi hija yo soy papá, pues voy al pediatra, al doctor. Ya me explican al así, al asá, al tercer, cuarto, quinto día, esperas esto y después le das esto y aquello. Sales de ahí con la tranquilidad. Listo, yo no estaba haciendo las cosas tan mal, pero ahora que me lo reafirmaron, ah, y bajar ese nivel de estrés puede ser lo que necesitas para que tu nivel de glucosa baje por debajo de 100 miligramos. El señor Miguel ahora no tiene preocupación, se revisa una vez por semana, el azúcar en ayuno está por debajo de 100 miligramos, tiene un plan en el cual confía plenamente, no tiene dudas y además tiene un acompañamiento, ya no está solo. A veces ese es el ingrediente que uno necesita para dar el paso que hace falta, ¿no?
perdió el miedo de lo que estaba haciendo, ya se revisa muy poquito, una vez a la semana, y el azúcar está por debajo de 100 miligramos. Esta probablemente es el último escalón que hay que trabajar en las personas que están revirtiendo la diabetes, ¿no? La etiqueta mental. Yo sigo siendo diabético, yo sigo siendo diabética. Oiga, pero ya lo revirtió, aquí están los análisis, el azúcar está súper bajito, no toma medicamento. No, pero es que el azúcar, que el monitoreo, que no sé qué. A veces uno mismo se atribuye, vaya, esa enfermedad y eso mismo hace que el azúcar te suba arriba de 100 miligramos. Por supuesto que estos son los pilares, ¿no? No porque uno pierda el miedo y ya, el doctor dijo que fluyera, que no pasa nada, no, el azúcar no va a bajar mágicamente. Hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Tu alimentación, tu ayuno intermitente, tu restricción calórica, esos 3 eslabones te van a ayudar a bajar el azúcar tremendamente. Pero lo que yo he visto es que las personas comúnmente se topan, llegan a 110, 120, 130 y el azúcar de ahí ya no pasa. Llegan a esa resistencia. Esa resistencia a veces es uno mismo. Uno mismo no permite el bajón de la glucosa por debajo de 100 miligramos. Ahí le doy otro ejemplo. Este es un caso real. Nos compartió su comida, ¿no? Pueden ver ahí, parece que es pollo, carne y una sopa de supuestamente verduras, pero realmente no hay verduras ahí, ¿no? Dijo, me dio un subidón de azúcar y no entiendo por qué. A ver, ahí no hay harinas, no hay frijoles, no hay fruta, pues no hay carbohidratos como tal, ¿no? Pero aún así le dio un pico de glucosa. Aún así. ¿Por qué? Bueno, aquí yo veo 2 cosas. Más, pero vamos a señalar 2 cosas nada más. Una, pues no hay vegetales. Esa foto que está ahí o ese caldo que está ahí, no hay vegetales. Y número 2, los ingredientes. Quizá es cuestión de ingredientes nada más, ingredientes ocultos que trae la comida, no te das cuenta porque no revisa las etiquetas, la tabla nutricional, no pones a prueba lo que realmente vas a comer y eso mismo te puede subir el nivel de glucosa. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado eso, que no comes para nada carbohidratos y aún así el azúcar se dispara tremendamente. Quizá también tenga que ver la cantidad de proteína, ¿no? Habrá que ver la estatura, el peso de esta persona y ver si la imagen que está ahí en pantalla es una cantidad de proteína adecuada para su complexión, porque la proteína en exceso es mucho. El día de ayer me tocó en la consulta un señor que tiene tiempo batallando con el azúcar alta, ¿no? Es que yo las harinas, los carbohidratos, los frijoles, la fruta, ya los eliminé de mi vida y el azúcar sigue en 200, 220. No entiendo por qué ya quité carbohidratos. A ver, el ayuno está bien, ok. Carbohidratos, pues ya quitó, no es eso. Pues entonces no está balanceando su comida, ¿no? Vamos a ver las porciones. A ver, ¿qué come? 5 huevos en la mañana con chorizo y a veces con un aguacate entero, ¿ok? Y en la tarde, pollo, es que me da mucha hambre, entonces son como 400 gramos de pollo, a veces le pongo una ensalada, queso, semillas, aguacate, lo que tenga. Pues desde ahí es claro por qué tiene el azúcar alta, ¿no? Es un montón de proteína, es claro, no porque quites carbohidratos, el azúcar va a bajar. Tu comida, sí, cierto, tienes que bajar carbohidratos, pero tienes que balancear tu comida, porque si no la balanceas, vas a seguir teniendo picos de glucosa. En esta foto de aquí vemos que no hay para nada vegetales. Además de eso, hay otros cambios que hay que tener en cuenta. Aquí yo los invito, si no se han registrado, al programa que tenemos totalmente gratuito, que ya iniciamos el próximo lunes. Hoy es martes 22 de julio. Iniciamos el lunes 28 de julio, pero ya iniciamos la preparación. Y aquí les comparto lo que vamos a estar revisando en 3 semanas. Son videos diarios, cortitos, 5 o 10 minutos, sesiones en vivo, sesión de preguntas y respuestas para que tu plan sea estratégico. Plan estratégico. Si te enfocas en la comida, puede que no alcances la reversión por completo. Tu metabolismo es más que la comida, mucho más. Es importante, sí, pero si te enfocas en eso, puede que no lo reviertas por completo. Y más adelante tengo otro ejemplo
de una persona que se enfocó en la comida y la cosa no le salió muy bien. Inscríbete, estás a tiempo de prepararte para que inicies el primer día sabiendo pues de qué se trata, cómo vamos a trabajar, te unas a los grupos de WhatsApp, ahí compartimos toda la información. ¿No eres tecnológico? No hay ningún problema. ¿Tienes un teléfono celular y tienes WhatsApp? Si la respuesta es sí, es todo lo que necesitas. Aquí te va a llegar todo al WhatsApp. Únicamente das clic, ves el video, la tarea diaria y listo, ¿no? Le sabes a la tecnología, adelante. Ingresas a la plataforma, ahí tenemos el material que te mostré aquí previamente y a tu ritmo vas avanzando. Aquí hay un ejercicio. Paso uno, cuando tengas tiempo o lo puedes ejecutar en este momento, ¿no? ¿Qué te detiene? ¿Qué detiene esa glucosa que no llega a la meta? El azúcar en 140, en 120, 210, 300, lo que sea. ¿Qué te detiene? ¿Por qué no has logrado a tus objetivos? Si no nos planteamos esta pregunta así tal cual, directa, ¿por qué no lo logro? De esa forma vas a comenzar a ver qué es lo que tienes que cambiar. Porque las personas llegan conmigo, doctor, es que ya hice todo y el azúcar no me baja. Ok, ¿y luego? No, pues es que ya no puedo hacer más. De esa forma, claro que no pueden hacer más porque no se están cuestionando, no están buscando realmente la solución. Se están, ahora sí que enfrascando nada más o quedándose con el problema en sí. Entonces, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Lo que tú creas, escríbelo en tu libreta, una hoja en blanco, en el teléfono, computador, como tú quieras, escríbelo. ¿Qué te detiene? Escríbelo. Quizá nunca te hayas planteado esta pregunta. Tiempo, dinero, tu familia, no sé, problemas emocionales, lo que tú quieras, el trabajo, el estrés, el sueño, ¿qué te detiene? Ok, eso te detiene, va. Número 2, observa eso que te detiene y cuáles son los pensamientos que surgen de ahí. Si es el trabajo, es el estrés, falta de tiempo, es que no te apoyan, es que no duermes bien, tu familia, lo que haya sido, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos que surgen de esa situación? Y no los juzgues, nada más escríbelos. Por ejemplo, un pensamiento puede ser, ok, el trabajo no me deja revertir por completo. El trabajo no me deja bajar el azúcar por debajo de 100 miligramos. Ok, va. ¿Y por qué? No, pues es que mm, me falta fuerza de voluntad. Esa es una creencia, ¿no? Es que mi familia, todo mundo tiene diabetes. Esa también es una creencia, porque tú crees que tu identidad está alineado con la diabetes tipo 2 y no es cierto. La diabetes tipo 2 es una enfermedad relacionada al estilo de vida. No tienen que ver tus genes o tu herencia. En diabetes tipo 2 no. Diabetes tipo 1 es más predominante, diabetes tipo LADA tiene mayor peso, por supuesto, pero en diabetes tipo 2 es tu estilo de vida. Recuerda que la diabetes tipo 2 es un mecanismo de defensa. Si yo tengo el azúcar alta, resistencia a la insulina, hígado graso, prediabetes, diabetes, es porque tu cuerpo se está tratando de proteger a eso que tú haces. Observa si esos pensamientos no son miedo al cambio nada más. Miedo al cambio, es que yo así soy, es que yo así crecí, yo así me acostumbré, no sé, a comer tortilla, por ejemplo. Yo me acostumbré a comer arroz todo el tiempo. Lo que se esconde ahí es salir de tu sentido de identidad, porque tú crees que a lo mejor Antonio le gusta la tortilla y el arroz y no puede dejar de comerlo, ¿no? Pero es hora de abandonar esa creencia. A veces lo que nos paraliza es el miedo al cambio, miedo a intentar algo que no había hecho antes, pero te lo digo, uno se dedica a esto y las personas logran resultados espectaculares. Es más, no requieres que yo te lo diga, únicamente ve los comentarios en los videos de YouTube, en el consultorio Sugar Care que están en Google, las opiniones, las mismas personas lo están diciendo, esto es real, eso te baja el azúcar de manera tremenda. El mensaje aquí es, recuerda, que hay algo que te detiene.
pero en realidad no es ese algo, es el significado que tú le estás dando, son los pensamientos que de ahí surgen. Eso es lo que te está bloqueando. En el ejemplo de al principio, ¿qué lo bloqueaba a la persona? Pues el azúcar me va a subir, es porque me tengo que estar checando constantemente, es porque yo tengo diabetes, pero ya lo había revertido, ¿no? Y el azúcar estaba súper bien. Al momento que derribó esos pensamientos, esas creencias, el azúcar pudo bajarle por debajo de 100 miligramos. Es importante que veas a la diabetes como un mecanismo de defensa. La diabetes tipo 2 no te mata, te está protegiendo del estilo de vida que tú tienes. Y el estilo de vida va más allá de la alimentación. La alimentación es parte de, pero no es lo único. Son tus horarios, tu ejercicio, cómo te relacionas con los demás, cómo duermes, cómo piensas, cómo vives. La diabetes en realidad no mata a nadie. Lo que sí viene a generar complicaciones es el no hacer nada. Hoy por hoy, a lo mejor antes, cuando yo estudié medicina, era diferente, no había tanta información, pero hoy por hoy, la gente tiene el poder de revertir la diabetes, de bajar su azúcar, de no tomar medicamento, no utilizar insulina. Con todo lo que se sabe, es un método más que probado, en los cuales los pilares es la alimentación, el ayuno, restricción calórica, pero la parte de mentalidad es bien importante, la parte de microbiota, por supuesto, súper importante, cortisol, súper importante, y tus pensamientos, porque a veces es eso lo que te bloquea. El azúcar alta, ok, ¿cuántas personas no hay con azúcar entre 150 y tienen 30 años y su cuerpo resiste tremendamente, ¿no? Tu cuerpo, porque tu cuerpo te está protegiendo de eso que estás haciendo. Llega el momento, llega el día en el cual el cuerpo ya no puede, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya hice todo lo que podía, pues ya tu riñón, tus nervios, tus ojos, pues ya tienen cierto daño. Yo lo intenté, pero tú no me ayudaste. Tú seguiste haciendo lo que estabas haciendo y por lo tanto, pues ya hay complicaciones, ¿no? La diabetes es un mecanismo de defensa. Lo que te va a complicar es no tomar cartas en el asunto. En este programa Pre-Bootcamp te vamos a enseñar acciones que van más allá de la comida, para que comiences a reprogramar o más bien recuperar ese metabolismo, porque el metabolismo ya está programado, eso viene configurado genéticamente, pero lo que tú estás haciendo no está alineado con ese metabolismo que tú tienes. Entonces tienes que ir puliendo lo que tú estás haciendo para que vaya en sincronía con lo que realmente tu metabolismo necesita. Para que avances sin miedo, por supuesto, porque no se trata de hacer las cosas con temor y estar checando todo el tiempo y estar pensando en eso, porque eso mismo no te va a permitir, no te va a permitir que tengas un plan estructurado, no nada más quitar y poner cosas a tu rutina diaria, no, que es un plan integral, que la dieta complemente el ayuno, a su vez complementado con el cortisol, a su vez con la microbiota, todo en conjunto, todo en conjunto. No tengas dudas y que sientas el acompañamiento. Eso es lo que requería el señor que te compartí aquí al inicio, ¿no? Quitarse el miedo, quitarse las dudas y un acompañamiento. Nada más. Con esas tres cositas pudo bajar su azúcar por debajo de 100 miligramos. ¿Alargó el ayuno? No. ¿Bajó carbohidratos? No. Ya no tomaba medicamentos, ya no le quitamos nada. ¿Qué requería? Quitarse el miedo a través de ciertas estrategias, porque el miedo es algo aprendido. ¿A poco nacemos con miedo al azúcar? No, no. ¿A poco naces con miedo? No. Tú vas aprendiendo. Ay, me quemé con lumbre, con fuego. Pues ya le tienes cierto respeto, ¿no? Pero tampoco dejas que el miedo se apodere de tus decisiones, ¿no? Y en cuestión del azúcar, sí lo estamos haciendo. Le tengo miedo a la diabetes tipo 2, tengo miedo a que el azúcar suba y ese miedo me limita de muchas cosas. Me limita de disfrutar, me limita de vivir a gusto, de dormir tranquilo, me limita de viajar inclusive. Hay gente que no viaja porque dice, pues ¿cómo le hago con la insulina? Tiene que estar refrigerado, congelado y luego voy para acá y no voy a poder y las agujas y las jeringas y dejan de hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas.
Estás permitiendo que esas emociones dicten tu comportamiento y eso no es normal. Pudiera decirle que las personas que revierten por completo, incluyendo las etiquetas mentales, recuperan su libertad. Es como, ahora sí, ya esto ya quedó atrás, ya aprendí cómo cuidarme, cómo monitorearme, ya aprendí a disfrutar, listo. Y esto sí, esto de vez en cuando, ya sé que no me hace daño, ya no le tengo miedo a las frutas, a los frijoles, a las lentejas, listo. Aprendes a disfrutar, porque ese es el objetivo primario. Que te baje el azúcar es un objetivo secundario. Uno no busca que tengas el azúcar en 90. ¿Qué caso tiene? Si tienes miedo, ansiedad, preocupación, te estás revisando todo el tiempo, dejas de vivir, dejas de viajar, dejas de comer, ¿no? De eso no se trata. Se trata de que recuperes tu vida, que tengas esa libertad y que no dejes que el miedo se apodere de tus decisiones. Una vez que hagas este ejercicio, ¿qué te detiene? ¿Cuáles son los pensamientos que surgen de ahí? 3, pues toma la decisión. ¿Vas a dejar que eso y que esos pensamientos sigan dictando lo que tienes que hacer? ¿O vas a tomar cartas en el asunto? Y aquí mucho cuidado. Juzga lo que estás haciendo por tus resultados. Si tú lo que estás haciendo te lleva a tener el azúcar arriba de 100 miligramos en ayuno, algo estás haciendo mal, porque la glucosa es una brújula. Tener el azúcar arriba de 100 te está diciendo aquí hay algo que no está bien. Ya le corté la comida, el carbohidrato, el vinagre y aún así no, pues es que no es eso. Tu metabolismo ya no requiere cambios de alimentación, tu metabolismo requiere otras cosas, incretinas, microbiota, cortisol, algo más, pensamientos, ¿no? Limitantes, angustia, quizá, micronutrición probablemente. No siempre es la comida. Entonces no permitas que esos pensamientos y esas emociones dicten tu conducta. El caso más claro viene siendo el glucómetro. Persona que se revisa el azúcar 5 o 6 veces al día y realmente pues no usa insulina ni medicamentos. Pues ahí está, ¿no? Hay una angustia, hay una preocupación, hay un miedo a quizá lo que pueda pasar, experiencias previas, pensamientos, algo, ¿no? Y eso no te deja avanzar. Eso hay que quebrarlo. Eso lo has aprendido por la información que consumes, por tus recuerdos, ver testimonios de alguien más. Pero eso no es normal. Lo normal es no tener miedo de la comida y no estar checando el azúcar de manera obsesiva. Ojo, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, el monitoreo es diferente, ¿no? Diabetes tipo LARA es diferente, diabetes tipo 2. Y recuerda esto, esa angustia, ese miedo se te va a quitar actuando. El día que tú tomes cartas en el asunto, vas a disipar cualquier duda. Ejemplo, yo por mucho tiempo estaba dudando inscribirme a un programa que me iba a ayudar a, pues, a editar videos, a grabar mejor, etcétera, ¿no? Y yo decía, no, pero, luego, no, pero voy a ver, no, pero yo ya aprendí esto, no, pero aquí me están ayudando, no, pero aquí. Realmente era yo mismo que no me permitía ese cambio. El día que lo decidí, ¿sabes qué? Va, adelante, me inscribo, sale, pum. El día que lo hice, ese mismo día sentí el cambio. Todavía ni empezaba a ver nada, nadie me contactaba, nadie me había mandado mensaje, correo, nada. Simplemente el hecho de inscribirme cambió mi energía por dentro. Y ahí fue que yo me di cuenta, yo mismo estaba frenando mi mejoría. ¿Y qué me decía? Luego, es que no tengo tiempo, no, es que voy a ver, es que lo estoy intentando, lo voy a hacer por mí mismo, no. Y me di cuenta que yo mismo me estaba frenando, me estaba bloqueando. Yo ahora entiendo a las personas que se inscriben con nosotros al programa, ¿no? Tienes preocupación, estás pensando si te va a ayudar o no, te van a estafar o no, pero el día que lo haces, ahora sé lo que se siente, ese cambio, porque cuando tomas cartas en el asunto, bien, vences ese miedo, vences esos pensamientos, no, ya no hay nada que te pare. El día que lo logras, no hay nada que te pare. Yo lo veo a unas personas, se inscriben en la academia, en los retos, en los bootcamps que tenemos,
No hay nada que los pare. Van 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y esos obstáculos les sacan la vuelta y logran su resultado y el objetivo final. Aquí te va otro ejemplo, que también es una clave para que logres revertir por completo. Y si no te están quedando muy claros, el video queda aquí grabado en YouTube, lo puedes volver a ver, no hay ningún problema y te puedes escribir, estás a tiempo todavía, iniciamos el próximo lunes 28 de julio. Bueno, este caso me llama mucho la atención porque diario veo estos casos y no, esto no puede estar sucediendo hoy en día, no puede ser. Este señor, Fernando, 57 años, diabetes tipo 2, hace 4 años, no tiene mucho tiempo. Ve la foto, está bien delgado, ¿no? Súper delgado. Hace 4 años le diagnosticaron este problema. Él empezó con azúcar de 290, 350. Se dio cuenta porque bajó mucho de peso y no tenía energía, ¿no? No podía hacer nada. Pues se hizo estudios, resultó con eso, el doctor le dijo, ¿no? Tienes diabetes, etcétera. Todo lo que ello conlleva, la depresión, el enojo, la frustración, la negación, todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, salió de eso y dijo, me tengo que cuidar. Y empezó a ver, la alimentación y esto, las harinas, el glucómetro, el sensor, aquello. Y bajó su azúcar hasta 80 miligramos sin medicamento. Súper bien, ¿no? Eso fue hace 4 años. Y así se mantuvo con el azúcar súper bien. Pero ahora 4 años después, siente cansancio nuevamente y ve que el azúcar, ¿qué está pasando? Está en 290, 350 otra vez. No puede ser. A ver, mañana, pasado, una semana, 2, y estoy haciendo lo mismo y el azúcar otra vez está bien alto. No puede ser, pero yo tenía el azúcar en 80 y me estaba cuidando con la alimentación. De repente se sube demasiado. Bueno, voy a comenzar a tomar vinagre, el té de canela y esto, nada. Bueno, a ver, la metformina, nada. A ver, el ejercicio, nada. Bueno, pues ahora sí, no sé qué está pasando, voy a hacerme análisis y voy a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Yo reviso el caso de él y efectivamente veo que logró un resultado espectacular. Hace 4 años bajó su azúcar tremendamente con cambios de alimentación prácticamente, ¿no? Oiga, pero nunca se hizo estos estudios, bueno, y su última consulta cuando fue, y esto veo que nunca se revisó a fondo realmente, nunca se revisó a fondo. ¿Sabe qué? Su páncreas ahorita casi no funciona, no sé exactamente qué es lo que pasó, pero ahora necesita estos medicamentos y vamos a trabajarle por este lado, ¿no? El cortisol, inflamación, incretinas, porque sí está raro, pero creo que el error es que usted nunca se revisó realmente a fondo y se enfocó en la comida. Si te enfocas en la comida, tu metabolismo no va a estar al 100, ¿eh? Jamás, porque tu metabolismo es más que eso, es más que la comida. Tiene que ver, lo repito, tu cortisol, incretinas, microbiota, creencias, rutinas, horarios, alimentación consciente, son un montón de cosas lo que va a modular ese metabolismo. El error de él es que se enfocó en la comida. Lo único que hizo es cambiar su alimentación y la cosa no salió bien. En este programa Pre-Bootcamp nos enfocamos en los cambios que te van a ayudar a tu metabolismo, que a lo mejor no estás consciente de ello, no tienen que ver con la comida. Si estás cometiendo este error, enfocándote en la comida únicamente, puede que te pase como el señor anterior, ¿no? Las cosas súper bien y eventualmente el azúcar se puede disparar. Aquí te vas a dar cuenta a qué me refiero con cambios que no tienen que ver con la comida, pero que tienen un impacto tremendo en tu metabolismo. Te vas a dar cuenta que una vez que te inscribas, si nunca lo has hecho en ese tipo de programas, el día que lo hagas, te metas, vas a sentir cómo esa energía cambia, porque todos tenemos frenos. Yo los tenía, yo te entiendo perfectamente. El día que me inscribí a esos programas, sentí que cambió. Y después la guía, el acompañamiento hacen totalmente la diferencia. Bueno, en el caso de él, nos enfocamos en dos cosas: cortisol, inflamación crónica, que no tienen que ver con la comida en este ejemplo, no tienen que ver con la comida y son cambios bien sencillos. Él utilizó insulina por 6 meses porque su páncreas no estaba funcionando, tenía un péptido C bien bajito.
Ahora su páncreas ya funciona bien. Recalco, ese páncreas recuperó función no por la comida ni el ayuno, ¿eh? Mejoró función porque reguló su cortisol y bajó la inflamación crónica, que casi van de la mano ambos. Y eso hizo que el páncreas, su péptido C, subiera. Ahora sí, ahora se producía la insulina que su cuerpo necesitaba y fue posible ir retirando la insulina. Aquí un pequeño paréntesis. Las personas que usan insulina cuando tienen diabetes tipo 2 casi siempre es de forma temporal, a menos de que su páncreas ya totalmente esté destruido, cosa que es muy rara en la diabetes tipo 2, ¿no? Las personas que tienen diabetes tipo 1, su páncreas ya no funciona y tienen que inyectársela, ¿no? Porque no la produce y no hay forma de reactivarlo, al menos hoy en día. Pero en cuestión de diabetes tipo 2, se pueden hacer muchas cosas para reactivar ese páncreas que produzca insulina y luego entonces se quita la insulina. No es como que en la primera consulta, listo, fuera insulina. No, hay que hacer un trabajo primero. ¿Cuál? Dependerá del caso de cada quien. En este ejemplo, es un trabajo del cortisol y de la inflamación crónica, que no tiene nada que ver con la comida. El día que el páncreas se recupera, es posible retirar la insulina. Y ahora sí, su azúcar está en 85, en 95. Subió 3 kilos de peso porque estaba muy delgado. Recalco, esta persona logró revertir la diabetes, logró recuperar su páncreas con cambios bien sencillos dirigidos a recuperar su metabolismo, nada más. No quitamos carbohidrato porque ya no lo consumía, no alargamos el ayuno porque estaba muy delgado, no le quitamos cantidad de comida porque comía bien poquito realmente. Entonces, no fue la alimentación, ni la restricción calórica, ni el ayuno. Cambios dirigidos a su metabolismo. Es confuso, sí, pero para eso es este programa gratuito, para que tú conozcas a qué me refiero. Con cambios sutiles, sencillos, te va a tomar 5 minutos al día, 8 minutos al día ejecutarlos. Y a lo largo de 3 semanas vas a haber hecho 15 o 20, 25 cambios que tu metabolismo te lo va a agradecer. Y de esa forma tu páncreas va a subir más y tu azúcar probablemente baje por debajo de 100 miligramos. Ok, el cambio que hizo él es pedir ayuda y avanzó acompañado. En los dos ejemplos que te he compartido hasta el día de hoy, avanzaron por sí solos. Y eso no es bueno, porque hay un dicho en medicina que ya lo he comentado varias veces, pero es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Ni el mejor cirujano se opera solo, ni el mejor cirujano se opera solo, porque él sabe que a mi cuerpo yo soy el responsable, correcto, aprendo, tomo acciones, claro, depende de mí, ¿no? Yo soy el responsable, es mi salud, pero también entiendo que tengo limitación, porque uno al verse a sí mismo puede que tenga ciertos sesgos o no estés viendo algo que algún observador externo pueda ver. Entonces, uno pide ayuda, a ver, quiero que me ayudes y sin juzgar, sin criticar, también muestra la humildad, ¿no? Yo me muestro vulnerable. Aquí estoy lo que estoy haciendo y sé que me van a criticar, sé que me van a evaluar, pero no pasa nada, pues al final de cuentas es un trabajo en equipo, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas y ambos buscamos la forma en la cual logramos ese resultado que estás buscando, ¿no? Esto lo veo muy seguido y no tiene por qué pasar. Avanzar solo, sin un análisis profundo, son errores, híjole, de los peores errores que yo he visto. No puede ser, su azúcar está en 80 con los cambios de alimentación. Ahí revisa si algo te está faltando o va súper bien. La mayoría de las personas logra un resultado. Perfecto, voy bien. No, no cometas ese error porque luego la liebre salta cuando menos lo esperas. Revisa. Y ahora tú ya sabes que el metabolismo no es únicamente la comida, son otros cambios que tienes que hacer para que eso se vaya regulando. Ahora tú ya sabes que el metabolismo involucra incretinas, cortisol, microbiota. Si te abocas únicamente sobre la comida, vas a bajar el azúcar, pero no vas a corregir la diabetes por completo. Aquí se requieren otros cambios
que en este programa te vamos a ir señalando. En la descripción de este video puedes encontrar el enlace para registrarte o bien, si requieres ayuda, manda un mensaje al número que ves en pantalla para que te vayas preparando porque ya vamos a comenzar el próximo lunes 28 de julio. Hoy es martes 22 de julio, ¿no? Cambios para que tú entiendas y tengas la claridad cómo comienzas a mejorar tu metabolismo. No recuerdo hace cuántos años leí un libro y no me acuerdo exactamente del título, pero decía la dieta o la alimentación del metabolismo acelerado, algo así. El punto es, supuestamente, que comer de esa forma iba a acelerar tu metabolismo. Pues hoy se sabe que no es cierto. No hay metabolismos que estén acelerados de forma saludable y metabolismos lentos de forma saludable. No, el metabolismo tiene que estar en equilibrio. Metabolismo acelerado de forma crónica es un problema. Metabolismo lento de forma crónica también es un problema. ¿Habrá situaciones que aceleren tu metabolismo por unos días? Sí, una gripa, una infección, cirugía, un estrés, prisas, problemas familiares, está bien. Traes el metabolismo a todo lo que da, pero por 1 o 2 semanas. Y después de eso, regresas al punto de equilibrio. ¿Habrá situaciones en las cuales tu metabolismo es más lento? Sí. Tristeza, duelo, algún medicamento, algo, vacaciones, estás descansando, tu metabolismo baja. No pasa nada. Pero después eso tiene que volver al punto de equilibrio. Y la comida tiene que ver, pero no todo, no todo. Hay otros cambios. Errores o claves para que reviertas por completo. No te dejes guiar por los pensamientos que te paralizan. Si eso que tú detectas, esto es lo que no me permite avanzar, estos son los pensamientos que de ello derivan. Si sigues haciendo lo mismo, esa situación te está paralizando. Juzga las acciones por tu resultado. Si esto que estás haciendo te está provocando el azúcar arriba de 100 miligramos en ayuno, pues ahí está, ¿qué más quieres? La brújula es tu azúcar, porque eso no es normal. El azúcar tiene que estar en 70 y 99, y si no lo logras es porque hay algo ahí que no está en sincronía con tu metabolismo. El segundo error o clave es pedir ayuda, pedir ayuda. Si avanzas solo, la cosa no va a salir muy bien. Tienes que pedir el punto de vista de un observador externo, obviamente, que se enfoque en eso que quieres resolver, análisis completos para que vayas ajustando, porque hay cosas que seguramente no te das cuenta. A mí me ha pasado muchas veces y soy doctor. Yo creo que voy bien, pero a veces es que voy con el neurólogo, el cardiólogo, con tal, porque siento que algo a lo mejor no sé, tengo duda. Oiga, doctor, ¿usted qué opina? Mire, yo estoy haciendo esto, ta, ta, ta. Ah, mira, vas bien. Yo creo que así asado, ok. Y uno escucha opiniones y vamos haciendo ese ajuste. Y 3, avanzar acompañado. Cuando avanzas solo, y eso te lo comparto de lo que yo he visto en las consultas diarias, ¿no? Que ya llevamos bastantes casos y en los programas que tenemos. Esto me llama mucho la atención. Si ya mejoraste mucho con lo que estás haciendo, ¿por qué no pides ayuda? ¿Y por qué sigues avanzando solo? Imagínate, si has logrado ese resultado positivo, tú solito, ahora imagínate en equipo, en conjunto, con alguien que te respalda, alguien que te empuje, alguien que te recomiende, alguien que te aconseje y un grupo, una comunidad, un grupo de WhatsApp, puede ser un grupo de personas que te estén ahí empujando. Llegas mucho más lejos. Por ahí dicen, ¿quieres avanzar rápido? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos? Ve acompañado. Ok, vamos a revisar aquí el chat rápidamente para ver qué preguntas o comentarios tienen al respecto y espero que esta sesión te ayude bastante con estas claves que no son evidentes, pero van sobre tu metabolismo, ¿no? Rocío Rosas manda un saludo desde Acapulco, gracias por haberse conectado. Ana Santa Cruz desde España, gracias. Espero que esta información le ayude a usted y todos los que están aquí conectados o viendo esta sesión diferida, ¿no? Rocío Rosas, nuevamente, gracias. Glidis Bravo dice, hace días que no me pincho el dedo. Recuerde que no hay que caer en los extremos nada más, ¿no?
medir el azúcar 5 o 6 veces al día es mucho, pero no medirse nada jamás y nunca tampoco es normal, ¿no? Un punto medio, un punto de equilibrio. Aquí nos comparte Lilian Rodríguez, dice que nos saluda desde Uruguay. Ahora son las 3 de la tarde allá y hoy se tomó el azúcar. A las 6 tenía 87, a las 9 118 y a las 12 108. Perfecto. Si la motivación ahí es documentar qué es lo que está pasando, está bien. Pero si realmente el trasfondo que la empuja a hacer eso es preocupación, miedo, angustia, entonces algo no anda muy bien. Ok, Enrique Pineda desde Los Ángeles dice a revertir la resistencia a la insulina. Pues tu oportunidad aquí está. Empezamos el próximo lunes 28 de julio. Únicamente inscríbete a este programa y vas a ver la diferencia que vas a lograr. Y vas a tener claridad, por supuesto, en el plan estratégico para lograr eso. Fernando Cano dice, mando un saludo desde Tijuana a mí y a todo nuestro equipo. Gracias por su comentario. Nancy Pelicier, buen día, igualmente a usted. Flor Alfaro o Alfaro, dice buenas tardes, gracias por compartir esta información, le agradezco y espero que esto le ayude bastante porque hay información que a veces uno se aboca únicamente sobre la comida y eso es un error, tu metabolismo es más que la comida. Jorge Cam dice, muchas gracias por la ayuda que ha recibido y creo que me hace falta despejarme de ese espectro mental. Eso es bien común, ¿eh? Yo lo veo todos los días, de la preocupación del azúcar alta, de sigo siendo diabético, sigo siendo diabética. Por supuesto que ese pensamiento hay que trabajarlo una vez que tengamos un resultado, pues, que lo sustente, ¿no? Ni modo que yo le diga a una persona, usted no tiene diabetes, o tiene el azúcar en 300, su hemoglobina glucosilada en 13%. ¿Por qué le digo eso, no? Tiene que haber sustento. El azúcar ya le bajó mucho, glucosilada normal, no hay resistencia a la insulina, no toma medicamentos. Ahí es un contexto o situación diferente. Adriana Gutiérrez dice, para una persona de 86 años, ¿la glucosa es normal? ¿Cuál es la glucosa normal o aumenta con la edad? No depende de la edad, depende de la situación de cada quien. Es decir, una persona con diálisis, hemodiálisis, tiene el azúcar un poquito más arriba, 100, 110, tratamiento intensivo por alguna razón, para alguna enfermedad autoinmune, cáncer, a lo mejor va a tener el azúcar un poquito más alta. Una persona que se va a someter a cirugías bastantes por cualquier problema de salud y va a estar 2 años en recuperación, pues la glucosa va a estar más alta, es esperado. O una persona de 86 años que tenga Alzheimer avanzado, ya uno no se vuelve tan estricto, ¿no? Ahora sí que la meta de glucosa depende de cada persona. María de la Cruz, gracias por su comentario y por haberse conectado a esta sesión. Denise Bolaños dice, médico general recomienda evitar los alimentos fritos. Ok, existen alimentos fritos que son saludables, pues depende de los ingredientes, más bien, ¿no? Aceite vegetal, pues para nada es saludable. Josefina Mota dice, ya no veo, ok. Ok, espero que ese problema se le haya resuelto. Magali Mondragón comparte aquí, gracias, estos videos le han ayudado mucho y veo que el miedo es mi problema, así es, y es algo que a veces uno no le pone nombre tal cual, ¿no? Y nos decimos otras cosas, es que me estoy monitoreando, quiero ver qué me sube, quiero ver qué me baja, quiero ver si el ayuno me baja o me sube, a veces, y a veces casi siempre, el trasfondo de eso es un miedo, una preocupación, que no hay por qué tenerla, ¿no? El miedo puede ser una emoción positiva, pero también puede ser una emoción negativa, ¿no? El miedo es, hey, piensa bien lo que vas a hacer, piensa bien nada más. Pero a las personas con diabetes o glucosa alta, el miedo las paraliza. No terminan de cambiar su alimentación, no terminan de pedir ayuda, de hacerse estudios o de hacer otros cambios. Y es ahí donde no está bien. Ok, vamos a ver aquí.
Berta Vargas, ¿cómo bajar la inflamación crónica cuando se padece de hipotiroidismo? Son un montón de cambios los que se tiene que realizar. No lo puedo contestar aquí de manera breve, pero si usted gusta, inscríbase al programa Pre-Bootcamp, porque esos cambios que van orientados a mejorar el metabolismo también ayudan con la inflamación crónica, sobre todo cuando tienen que ver con las cuestiones del cortisol. Aquí pregunta Bernarda Delgado, ¿cómo saber si el páncreas está en buen funcionamiento? Bueno, hay criterios clínicos y criterios de laboratorio, ¿no? Un estudio de laboratorio que se puede realizar es el péptido C en suero y ya depende del resultado. Nina manda un saludo desde Argentina. Gracias por haberse conectado desde allá. Yo estoy en Tijuana, México. Vicente González, igualmente, buenas tardes. Ileana Aguilera, gracias. Yesenia Cruz, igualmente, le mando un fuerte abrazo. Ok, vamos a ver aquí. Claudia Pérez dice, muy interesante esta información. Gracias por compartir aquí los aprendizajes. Gracias y espero que no nada más quede en esto, ¿no? Un aprendizaje, sino en una acción, una intervención, un cambio, porque la verdad, de nada sirve documentarse, aprender, si no lo ponemos a prueba, ¿no? En nuestra vida diaria. El objetivo es que tomen cartas en el asunto y no cometan estos errores. Avanzar solo, dejar que el miedo no dicte tus conductas, tu comportamiento, no pedir ayuda. Y otra situación que a lo mejor ustedes con este ejercicio van a empezar a darse cuenta. ¿Cómo se pueden inscribir? En la descripción de este video hay un enlace, Pre-Bootcamp. Ahí le pica, da sus datos, nombre, teléfono, correo, y todo llega en automático para que se inscriba al grupo. Este Pre-Bootcamp es totalmente gratuito y si no, puede mandar un mensaje al número del consultorio, que es este, para que le ayuden con el registro. Y ya iniciamos el próximo lunes, por cierto, ¿no? Y ya ahorita están los videos de preparación para que llegues al primer día sabiendo qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. Están muy a tiempo, por supuesto. Maritza García dice, ¿qué se puede hacer si me sube el azúcar por el estrés? Pues lidiar con el estrés, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede hacer y si no lo tiene muy en claro, puede pedir ayuda, ¿no? Hay terapeutas, psicólogos, coaches, grupos de apoyo. En este programa mismo tocamos el tema para que vaya agregando herramientas y pueda lidiar mejor con el estrés. El estrés por sí solo sube el azúcar, sí, pero también el cortisol, ¿eh? No necesariamente son lo mismo. Una persona puede tener ambas, estrés crónico y cortisol alto. Una persona a lo mejor no tiene estrés crónico, pero tiene cortisol alto por otros motivos. No necesariamente son lo mismo. Cuando el cortisol es por estrés, es mucho más sencillo regularlo. Pero cuando el cortisol es por otras cosas y además tienes estrés, ahí está más difícil porque son un montón de cambios que uno tiene que hacer. Ok, y aquí también lo vamos a platicar y documentar en este programa para que tengan más claro cómo se regula esa hormona. Nancy Pelicier dice, tiene azúcar en 300, usa insulina y tiene insuficiencia renal, etapa 3, ¿no? Dice, ya va a cumplir con 30 años con diabetes tipo 2. Ok, bueno, no sé cuál es la pregunta aquí o utilizando aquí su testimonio es, ¿se puede revertir por completo? Sí, lo que yo haría es verificar si realmente está en etapa 3, hacer cambios, volver a medir después en 3 meses, en 6 meses, ver el tamaño de los riñones, ver si eso es reversible o ya es irreversible. Teniendo eso documentado, sabiendo si los riñones se van a recuperar o no, elaborar un plan de tratamiento, ¿no? Si los riñones ya no se van a recuperar, ¿cuál es el objetivo? Revertir la diabetes y que no avance el daño renal, ¿no? Si los riñones se pueden recuperar, ok, revertir la diabetes y recuperar función renal. Esas dos cositas parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Puede cambiar por completo el tratamiento. Ok, Katis Ramírez, mando un saludo desde el Estado de México. Gracias por haberse conectado.
Y aquí nos comparten, dice, estaré pendiente el próximo lunes para comenzar a aprender a conocer mi cuerpo. Gracias, si no se ha registrado, porque esas son por Zoom, ¿no? No van a ser aquí en YouTube. Acá abajo en la descripción está el enlace para que se registre y se meta al grupo de WhatsApp. Y si no, el teléfono del consultorio si requieren ayuda. Un mensaje, me quiero inscribir, y ahí te van guiando, ¿no? Para que te inscribas de forma inmediata y vayas preparando, ahora sí que valga la redundancia, la preparación, porque ya están ahí los primeros videos, los primeros ejercicios, para que cuando iniciemos el 28 de julio, que viene siendo el próximo lunes, comience sin ninguna duda. Ok, pues esta fue la sesión de hoy. Espero que tengas algunas claves que a lo mejor ahorita no eres consciente, y si todavía no te queda muy claro en qué consiste la normalización o recuperación de tu metabolismo, te puedes inscribir a este programa totalmente gratuito, porque de eso depende que bajes tu nivel de azúcar, pero que también reviertas la diabetes por completo. Gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima sesión, ¿eh? Que estén muy bien todos. Hasta luego. Bye, bye.